El reloj marcaba las 6:30 de la tarde en una pequeña y acogedora casa al borde del campo. El sol descendía lentamente, pintando las paredes de la sala con un tono anaranjado cálido, mientras el tic-tac del viejo reloj de péndulo llenaba el aire con un eco melancólico. En el sillón más cercano a la ventana, Ana, una abuela de cabello gris plata y manos marcadas por los años, sostenía entre sus dedos una fotografía descolorida. Era una imagen de su familia reunida, tomada una Navidad de hace más de una década. Sus ojos, cansados pero llenos de recuerdos, se detuvieron en cada rostro sonriente de la foto. Allí estaban sus 3 hijos, Miguel, el mayor y siempre tan seguro de sí mismo, Laura, la mediana, que solía ser el alma de la fiesta, y Andrés, el menor, el rebelde de la familia que siempre encontraba formas de hacer reír a todos. Y por supuesto, estaban sus nietos, aún niños en aquella imagen, riendo con inocencia mientras se peleaban por las galletas caseras de Ana. Pero ahora, la sala que una vez resonó con risas y villancicos estaba en un silencio insoportable. El eco de los momentos felices parecía burlarse de ella mientras se sentaba sola, en una casa demasiado grande para una sola persona. El teléfono llevaba meses sin sonar para algo más que recordatorios médicos o llamadas comerciales. Las reuniones familiares se habían convertido en una vaga promesa que nadie cumplía, una ilusión rota por el tiempo y los rencores acumulados. Todo comenzó tras la muerte de su esposo, Manuel. Él era el pegamento de la familia, el hombre que con su risa poderosa y su presencia amable mantenía a todos unidos. Sin él, las pequeñas grietas en las relaciones entre sus hijos se convirtieron en abismos insondables. Miguel y Andrés discutieron por la herencia, por un terreno en el que ninguno terminó construyendo nada. Laura, atrapada en el medio, se distanció de ambos, cansada de ser la mediadora. Y los nietos, ahora jóvenes adultos, parecían tener mejores cosas que hacer que visitar a su abuela, como si aquella vieja casa fuera un rincón olvidado del pasado. Ana suspiró, colocando la fotografía sobre la mesa junto a una caja de cartas que nunca envió. Había intentado todo, llamadas, mensajes, invitaciones a cenas que siempre eran rechazadas con excusas. Cada no puedo este fin de semana era como una astilla clavándose en su corazón. La soledad no era lo que más le dolía. Era el saber que su familia, su mayor logro y su mayor orgullo, se desmoronaba ante sus ojos. Cada vez que veía a los hijos de sus vecinos correr juntos o escuchaba a las familias reír al otro lado de la calle, sentía una punzada de envidia. Se preguntaba en qué momento todo se había quebrado, en qué momento había fallado como madre, como abuela. Una lágrima rodó por su mejilla, pero Ana no se permitió llorar más. Llorar no arregla nada, murmuró para sí misma, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Si había algo que Manuel siempre le había enseñado, era a ser fuerte. Pero, ¿de qué servía ser fuerte si no había nadie por quien luchar? De pronto, una idea germinó en su mente, como una pequeña chispa en la oscuridad. Era loca, absurda y quizá un poco egoísta. Pero también era lo único que se le ocurría. Si ellos no vendrían a ella, entonces ella encontraría la manera de obligarlos. Y aunque fuera a través de una mentira, aunque significara arriesgarlo todo, estaba decidida a reunirlos una última vez. Mientras el último rayo de sol se apagaba en el horizonte, Ana se levantó de su sillón con una determinación renovada. Caminó hacia un pequeño escritorio de madera, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como si su corazón las dictara, dejando que el dolor, el amor y el reproche se entrelazaran en cada línea. Aquella noche, Ana no durmió. Porque aquella noche, había tomado la decisión más importante de su vida. El alba despuntaba tímida en el horizonte cuando Ana se levantó, sintiendo una energía que no había sentido en años. Había pasado la noche imaginando todos los detalles, planeando cada paso con la precisión y el amor de una abuela que conoce los corazones de sus hijos mejor que ellos mismos. Era un plan tan arriesgado como ingenioso, y si funcionaba, sería el milagro que tanto había esperado. Si fallaba, bueno, ya estaba acostumbrada a las decepciones. Primero, hizo una lista en un cuaderno viejo. Cartas. Mensajes personalizados. Detalles del velorio. Amigo de confianza.
Cada punto era una pieza crucial en su plan, y no podía permitirse dejar nada al azar. Su letra temblorosa llenaba las páginas con ideas, recordatorios y palabras que esperaba llegaran al corazón de sus hijos y nietos. Pero por encima de todo, había una premisa clara: debía ser convincente, y debía hacerlo con amor. Esa misma mañana, Ana comenzó a escribir. Cada carta estaba dirigida a un miembro de su familia y escrita con una honestidad tan desnuda que sus manos temblaban al ponerla en palabras. Para Miguel, el hijo mayor, escribió sobre la presión que siempre cargó como el hombre de la casa tras la muerte de su padre. Le recordó que el amor no se mide en responsabilidades y que su perfeccionismo había levantado muros entre él y los demás. Para Laura, la hija mediana, le habló de su luz, esa chispa que solía encender cada habitación que pisaba, pero que parecía haberse apagado bajo el peso de intentar agradar a todos. No necesitas cargar con los problemas de los demás para que te quieran, le escribió. Para Andrés, el hijo menor, la carta era un balance entre reproches y amor. Siempre has sido mi hijo más libre, pero la libertad no significa huir de lo que importa. No puedes seguir alejándote de tus hermanos. Te necesitan más de lo que imaginas. Y para sus nietos, cartas llenas de anécdotas y promesas de una abuela que quería que conocieran sus raíces. Les recordó los juegos en el jardín, los cuentos antes de dormir, y les pidió que se encontraran, no solo como primos, sino como amigos. Cada carta terminaba con una invitación implícita: te espero en mi casa, aunque esta vez será para despedirme. El siguiente paso era planificar su propio velorio. Eligió la casa de su infancia, una pequeña casona en el campo que había quedado vacía desde la muerte de sus padres. Era un lugar cargado de recuerdos, con su jardín lleno de flores marchitas y los muebles antiguos que aún guardaban el aroma de los días felices. Ana imaginaba el escenario: el ataúd vacío en la sala principal, rodeado de fotografías familiares y pequeños objetos que simbolizaban la unión que había perdido. Flores frescas adornarían cada rincón, porque aunque no estuviera realmente muerta, quería que ese lugar pareciera una celebración de la vida, no solo un recordatorio de la muerte. Sin embargo, Ana no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que supiera la verdad y pudiera ayudarla a ejecutar su plan sin levantar sospechas. Pensó en don Esteban, su amigo de toda la vida y vecino leal. Cuando fue a visitarlo, con una mezcla de nervios y determinación, le explicó su idea. Al principio, Esteban la miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero luego, al escuchar el dolor en su voz y ver las lágrimas en sus ojos, aceptó. Eres una vieja loca, Ana, pero si alguien puede reunir a esa familia, eres tú. Esteban se encargaría de hacer las llamadas a los hijos, informándoles del fallecimiento de su madre. Él también coordinaría con la funeraria para que todo pareciera real, aunque el ataúd permaneciera cerrado. Nadie debía sospechar que Ana estaría escondida en una habitación de la casona, escuchando cada palabra. Para aumentar la intriga, Ana decidió incluir en su testamento un mensaje enigmático. Cada hijo recibiría una nota indicando que había algo importante para ellos en la casa, algo que debía descubrirse solo estando allí. Esto obligaría a todos a asistir, incluso si las tensiones eran altas. La clave de su plan era simple: si lograba reunirlos en el mismo lugar, sabía que las emociones harían el resto. Había preparado pistas que los llevarían a reflexionar sobre los momentos felices que compartieron, y con un poco de suerte, esos recuerdos serían suficientes para comenzar a sanar las heridas. Esa noche, Ana se sentó sola en la oscuridad, repasando cada detalle en su mente. ¿Y si no aparecían? ¿Y si discutían tanto que terminaban alejándose más? Los miedos se amontonaban, pero una certeza brillaba más fuerte: no podía morir sin intentar salvar lo que más amaba. Con una última mirada al retrato familiar que había colocado sobre la mesa, Ana susurró para sí misma: no es solo un plan. Es mi última oportunidad de devolverles lo que perdieron. Y con eso, apagó la luz, lista para el primer acto de la historia que estaba a punto de cambiarlo todo. Era una mañana cualquiera cuando la rutina de la familia se rompió con una llamada que ninguno esperaba. Don Esteban, con su voz grave y pausada, tomó el teléfono y marcó uno por uno los números que Ana le había entregado,
como un heraldo de malas noticias que sabía que esas palabras abrirían viejas heridas. El hijo mayor, Miguel. El primero en recibir la noticia fue Miguel. Estaba en su oficina, rodeado de papeles y la perpetua presión de los plazos. La llamada lo tomó desprevenido. Al escuchar la voz de Esteban, su ceño se frunció. Miguel, soy Esteban, tengo algo que decirte, hijo, empezó el vecino, con un tono cargado de gravedad. Miguel enderezó la espalda, sintiendo una punzada de inquietud. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Preguntó, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta sería un no. Tu madre. Ana, se fue esta madrugada. Lo siento mucho. El mundo pareció detenerse por un momento. Miguel cerró los ojos, aferrándose al borde del escritorio mientras 1.000.000 de pensamientos lo inundaban. Culpa, arrepentimiento, y sobre todo, esa voz persistente en su mente que decía, no fui a verla en meses. ¿Cómo pasó? Logró preguntar, su voz apenas un susurro. Estaba dormida. Tranquila. Fue en paz. Esteban le explicó que el velorio sería en la casa de la infancia. Miguel colgó sin decir mucho más, incapaz de procesar la noticia. Pero algo dentro de él supo que tenía que ir, aunque significara enfrentarse a sus hermanos. La hija mediana, Laura. Laura recibió la llamada mientras preparaba el desayuno para su familia. Al escuchar la voz de Esteban, dejó caer el cuchillo que sostenía, sintiendo como el peso de las palabras la golpeaba antes incluso de que fueran dichas. Laura, cariño. Tu madre ha partido. Las palabras se clavaron como dagas en su pecho. Laura llevó una mano a su boca, luchando por contener un sollozo mientras se apoyaba en la encimera para no caer. La voz de Esteban continuó, explicando los detalles, pero ella apenas podía escucharlo. Las últimas veces que había hablado con su madre habían sido cortas, llenas de excusas apresuradas. Mamá, estoy ocupada. Te llamo luego, se repetía en su mente como un eco cruel. Voy a estar allí, Esteban. No importa qué, dijo, su voz rota pero decidida. El hijo menor, Andrés. Andrés estaba en un bar, como de costumbre, refugiándose en su soledad y en los problemas que nunca supo resolver. Cuando sonó su teléfono, estuvo a punto de ignorarlo, pero al ver el nombre de Esteban en la pantalla, algo lo obligó a contestar. Andrés, lamento mucho ser yo quien te diga esto, pero tu madre ha fallecido. El vaso que sostenía cayó al suelo, esparciendo cerveza por todas partes. Andrés se quedó en silencio, incapaz de formar una respuesta. Había pasado tanto tiempo huyendo, tanto tiempo evitando volver a esa casa, que ahora la idea de no poder hacerlo nunca más lo paralizó. ¿Andrés? ¿Estás ahí? Sí, sí. Iré, respondió finalmente, con la voz quebrada. Y aunque no lo dijo en voz alta, en su mente se repetía, no puedo creer que la última vez que la vi terminamos discutiendo. Los nietos recibieron la noticia a través de mensajes breves de sus padres. Sus reacciones fueron variadas, algunos sintieron una tristeza confusa, una conexión lejana con la mujer que había sido tan importante en su infancia, pero a quien no habían visto en años. Otros simplemente aceptaron la noticia como algo inevitable, sin saber que aquella reunión cambiaría sus vidas. Días después, la familia comenzó a llegar a la vieja casa. Era como un viaje al pasado, cada rincón cargado de recuerdos que ahora parecían más vivos que nunca. Las puertas rechinaban al abrirse, como si la casa misma estuviera despertando después de años de silencio. Miguel fue el primero en llegar, con su traje impecable y un rostro que intentaba ocultar el torbellino de emociones en su interior. Poco después llegó Laura, con su esposo e hijos, y un aura de cansancio emocional que no pudo disimular. Andrés apareció al final, con una chaqueta de cuero y una expresión que mezclaba rebeldía y dolor. Se saludaron con tensos abrazos, cada gesto más una formalidad que un verdadero acto de consuelo. El ataúd cerrado descansaba en el centro de la sala, rodeado de flores y fotografías. Las cartas que Ana había escrito esperaban en un pequeño cofre, listas para ser leídas al final de la ceremonia, según las instrucciones que Esteban había recibido. El silencio en la sala era palpable,
roto solo por las conversaciones en voz baja y los murmullos de los asistentes. La tensión entre los hermanos era evidente, bastaba una mirada para darse cuenta de que las heridas seguían abiertas. Pero mientras cada uno lidiaba con su dolor y sus pensamientos, ninguno sospechaba que detrás de una puerta cerrada, Ana los escuchaba. Estaba oculta en una habitación trasera, el corazón latiendo con fuerza mientras las voces de sus hijos se mezclaban con los ecos del pasado. Están aquí, pensó, sus ojos llenos de lágrimas. Mi familia está aquí. Y aunque sabía que las discusiones no tardarían en comenzar, también sabía que había dado el primer paso para recuperar lo que el tiempo y los rencores habían robado. La casona de la infancia de Ana se alzaba como un gigante olvidado al borde del camino rural. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar historias de risas, canciones y peleas que ahora parecían parte de una vida que nadie podía recuperar. Sin embargo, esa tarde, la casa volvió a llenarse de vida, aunque no del tipo que Ana había soñado cuando era joven. Los primeros en llegar fueron Miguel y su familia. Vestido impecablemente de negro, su expresión de líder familiar parecía un escudo para protegerse del torbellino de emociones. Su esposa y sus 2 hijos lo siguieron en silencio, sin saber cómo abordar el ambiente pesado que los envolvía. Laura llegó poco después, con una mezcla de ansiedad y tristeza reflejada en su rostro. Su esposo la sostenía por la cintura mientras sus hijos, ya adolescentes, caminaban detrás de ella. Laura evitó mirar directamente a Miguel, y él tampoco hizo el esfuerzo de saludarla más allá de un leve asentimiento. El espacio entre ellos parecía un abismo insalvable. Y finalmente, Andrés apareció. Su llegada fue anunciada por el sonido de su motocicleta, rompiendo la calma sepulcral del lugar. Vestía una chaqueta de cuero gastada y tenía el cabello desordenado, como si hubiera venido directamente desde una noche sin dormir. Caminó hacia la casa con pasos lentos, con una mezcla de desafío y dolor en su mirada. El salón principal de la casona era una mezcla de nostalgia y tristeza. Las ventanas, cubiertas por cortinas blancas traslúcidas, dejaban entrar la luz mortecina de la tarde, iluminando el ataúd cerrado en el centro de la habitación. A su alrededor, Ana había ordenado cuidadosamente fotografías familiares, recuerdos de otras épocas, cumpleaños, navidades, y momentos en los que la risa de todos aún llenaba el aire. Las flores, frescas y vibrantes, decoraban cada rincón del salón, mezclando sus aromas con el incienso que Esteban había encendido. Había un aire de solemnidad que no se podía ignorar, pero también una sensación incómoda, como si cada uno de los presentes supiera que estaban a punto de enfrentar algo más grande que el dolor de una pérdida. Los hermanos se sentaron en bancos opuestos, evitando mirarse directamente. El silencio era tan pesado que parecía un cuarto asistente en la sala, uno que observaba con atención cada movimiento, cada suspiro, cada mirada furtiva. Es extraño, ¿no? Volver aquí después de tanto tiempo, murmuró Laura, rompiendo el hielo, aunque sin dirigirse a nadie en particular. Sí, extraño, respondió Miguel, seco, sin levantar la mirada. Andrés, que estaba recostado contra una pared, soltó una risa amarga. Extraño es poco. Más bien irónico. No podemos reunirnos ni para un cumpleaños, pero aquí estamos todos porque mamá tuvo que morir para que lo hiciéramos. Andrés. Exclamó Laura, indignada, pero con un toque de verdad en sus ojos que no podía negar. ¿Qué? Solo estoy diciendo lo que todos están pensando. Mamá siempre quiso que estuviéramos juntos, pero al final, solo la muerte lo consiguió. El ambiente se tensó aún más. Miguel apretó los puños, pero no dijo nada. Laura desvió la mirada hacia las fotografías, mientras Andrés volvía a hundirse en su propia burbuja. Esteban, que había estado observando desde un rincón, carraspeó para llamar la atención. Antes de que continuemos, hay algo que Ana me pidió que hiciera. Ella dejó un cofre con cartas para cada uno de ustedes. Quiere que las lean aquí, juntos. Los 3 hermanos intercambiaron miradas incómodas. El cofre era pequeño y antiguo, con grabados de flores en la madera. Esteban lo colocó sobre una mesa y lo abrió, revelando 3 sobres cuidadosamente etiquetados con los nombres de Miguel, Laura y Andrés.
Laura fue la primera en tomar el suyo. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un objeto sagrado, incapaz de abrirlo. Miguel tomó el suyo con firmeza, pero no se apresuró a leerlo. Andrés, en cambio, arrancó el sobre casi de inmediato, sacando la carta y comenzando a leer en silencio. Las palabras de Ana, escritas con su letra temblorosa, parecían llenar la sala con su presencia. Miguel, querido hijo, sé cuánto has sacrificado por esta familia. Sé cuánto has cargado sobre tus hombros desde que tu padre murió. Pero también sé que ese peso te ha alejado de las personas que más te necesitan. Miguel, la perfección no une a las familias. El amor sí. Perdona a tus hermanos, como yo siempre te he perdonado a ti. Laura, mi querida niña, siempre has sido mi rayo de luz. Pero has dejado que esa luz se apague tratando de ser lo que otros quieren que seas. No necesitas resolver los problemas de todos, Laura. Solo necesitas ser tú misma. No temas hablar desde el corazón, incluso si duele. Andrés, mi hijo libre, mi pequeño soñador. Siempre quisiste volar lejos, pero incluso los pájaros más libres vuelven a su nido de vez en cuando. No es tarde para reparar los lazos que rompiste. No es tarde para volver a ser parte de esta familia. Hazlo por mí. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras cada uno leía en silencio. Nadie habló, pero el aire en la sala cambió, como si las palabras de Ana hubieran encendido algo en ellos. Andrés fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo podía escribir algo así, después de todo lo que hicimos? Dijo, su voz temblorosa. Laura se acercó a la mesa, colocando su carta junto a una de las fotografías. Miguel, incapaz de hablar, se levantó y caminó hacia el ataúd, apoyando una mano temblorosa sobre la madera. Lo siento, mamá, murmuró, aunque nadie más pudiera escucharlo. Desde su escondite, Ana escuchaba todo, conteniendo las lágrimas y el impulso de salir corriendo para abrazarlos. Su plan estaba funcionando, aunque el precio que había pagado era mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, todavía faltaba la última pieza, la gran revelación. Pero por ahora, Ana cerró los ojos, permitiéndose sentir una pequeña chispa de esperanza. Su familia estaba comenzando a sanar. Y eso era todo lo que había soñado. El reloj de péndulo marcó las 7 de la tarde con su habitual campanada grave, llenando el salón con un eco que parecía detener el tiempo. La familia permanecía en la sala, cada uno sumido en sus pensamientos, las emociones crudas aún latiendo después de leer las cartas de Ana. Había lágrimas secas en los ojos de Laura, un brillo de arrepentimiento en Miguel y un silencio cargado de culpa en Andrés. Nadie sabía qué decir ni cómo continuar. De repente, el crujido de una puerta rompiendo el silencio hizo que todos giraran hacia el pasillo oscuro que conectaba con las habitaciones del fondo. Los pasos eran lentos, pesados, pero cada uno de ellos resonaba como un trueno en la quietud de la casa. Y entonces, apareció Ana. Vestía un sencillo vestido gris, su cabello plateado recogido en un moño bajo, y en sus manos temblorosas sostenía una vela encendida. Su figura parecía un fantasma al principio, una ilusión creada por la mezcla de luces y sombras. Los ojos de sus hijos se abrieron como platos, sus bocas entreabiertas sin emitir sonido alguno. Miguel se puso de pie de golpe, derribando su silla en el proceso. Laura dio un paso atrás, llevándose las manos a la boca. Andrés, paralizado, apenas respiraba. ¿Mamá? Susurró Laura, como si temiera que el sonido rompiera el hechizo. Ana sonrió, una sonrisa cargada de años de amor y dolor acumulados. Dejó la vela sobre la mesa central y extendió las manos hacia ellos. Sí, soy yo, dijo con una voz suave pero firme, que parecía atravesar las paredes de rencores que los separaban. Estoy viva. Nadie se movió al principio. Miguel fue el primero en reaccionar, su rostro se contorsionó con una mezcla de alivio y furia. ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de broma enferma es esta, mamá? Dijo, con la voz alzándose mientras sus emociones se desbordaban. Laura, en cambio, comenzó a llorar abiertamente, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas mientras se llevaba las manos al pecho. Andrés permanecía inmóvil,
su rostro rígido, como si no pudiera procesar lo que veía. Ana alzó una mano para calmarlos, aunque sabía que sus emociones eran inevitables. Dio un paso adelante, mirándolos a cada uno, con sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. No es una broma, Miguel. Es un intento desesperado. He estado viendo cómo mi familia se alejaba, cómo el amor que nos unía se convertía en silencios y distancias. No sabía qué hacer, no sabía cómo traerlos de vuelta. Así que hice esto, para que estuvieran juntos otra vez. ¿Tú fingiste tu muerte?, preguntó Andrés, finalmente encontrando su voz, que salió rota y baja. Ana asintió, sus ojos fijos en el rostro de su hijo menor. Sí, Andrés. Y sé que fue cruel. Sé que les hice daño. Pero preferí arriesgarme a que me odiaran por esto que quedarme sentada, esperando una reunión que nunca llegaría. La reacción fue inmediata y caótica. Miguel comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando entre dientes sobre lo absurdo del plan. Laura se acercó a Ana y, entre sollozos, la abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Andrés, en cambio, golpeó la mesa con el puño, un gesto cargado de frustración. «No puedes hacer algo así, mamá», gritó, su voz quebrándose al final. «¿Sabes lo que sentí? ¿Sabes cómo se siente pensar que nunca volverías a estar aquí?» Ana lo miró, con lágrimas acumulándose en sus propios ojos. «Sí, Andrés. Lo sé. Porque eso es lo que he sentido cada día desde que ustedes se alejaron. Desde que esta casa dejó de estar llena de risas y se convirtió en un lugar vacío». Andrés abrió la boca para responder, pero no pudo. Las palabras de Ana lo golpearon con una fuerza que no esperaba. Laura, aún abrazándola, murmuró entre lágrimas. «Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué no intentaste hablar con nosotros?» «Lo intenté, Laura. En cartas, en llamadas, en invitaciones que nunca respondieron. Pero me di cuenta de que las palabras no eran suficientes. Necesitaba que sintieran lo que yo sentía. Que recordaran lo que significa perder algo, antes de que fuera demasiado tarde». El salón cayó en un silencio cargado de emociones. Miguel dejó de caminar y se acercó lentamente a su madre, su rostro suavizándose a medida que sus propios recuerdos de infancia se agolpaban en su mente. «Esto no estuvo bien, mamá. Pero, entiendo por qué lo hiciste», dijo finalmente, su voz baja pero sincera. Andrés asintió, aunque no dijo nada, mientras Laura seguía llorando en silencio. Ana los miró a los tres, sus hijos, y sintió que por primera vez en años, estaban realmente juntos. «Todo lo que quería era esto», dijo Ana, susurrando pero con una firmeza que resonó en cada rincón de la casa. «Que volvieran a ser una familia. Que recordaran que, pese a todo, siempre se tienen el uno al otro». Miguel fue el primero en abrazarla, seguido de Laura, y luego, tras unos segundos de duda, Andrés se unió a ellos. Por un momento, la sala pareció retroceder en el tiempo. No había rencores ni discusiones. Solo una madre y sus hijos, unidos nuevamente. Desde una esquina, Esteban observaba la escena con una sonrisa y un leve asentimiento. Su amiga había conseguido lo que parecía imposible. Y aunque las heridas no desaparecerían de un día para otro, algo importante había cambiado. Esa noche, la familia compartió una cena en la vieja mesa del comedor, repleta de historias, recuerdos y risas que habían estado demasiado tiempo ausentes. Ana no dejó de sonreír. Su plan, tan loco y arriesgado, había dado sus frutos. Había recuperado a su familia. Y mientras la velada continuaba, Ana levantó su copa de vino, brindando por un futuro donde la unión que había forjado aquella noche nunca se rompiera nuevamente. El comedor de la casona, iluminado por la cálida luz de las velas, era testigo de una escena que no se vivía desde hacía años, los hermanos sentados juntos, compartiendo una comida. El ambiente, aunque todavía cargado de emociones, se sentía diferente. Más ligero, más esperanzador. La presencia de Ana, viva y sonriente, era el eje que mantenía todo unido. Miguel fue el primero en romper el silencio.
Había pasado gran parte de la noche reflexionando sobre lo que su madre les había dicho, y ahora, mirando a sus hermanos, sintió una necesidad de hablar que no podía ignorar. He sido un idiota, admitió, bajando la mirada hacia su plato. Siempre creí que tenía que cargar con todo, que si no lo hacía, estaría fallándole a papá y a ustedes. Pero creo que, al intentar ser el fuerte, me olvidé de cómo ser un hermano. Laura lo miró, sorprendida por su sinceridad. Había esperado resistencia, excusas, pero no aquella confesión. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio. No eres el único que falló, Miguel. Yo, me escondí. Pensé que si me mantenía al margen, si no tomaba partido, podría mantener la paz. Pero lo único que hice fue alejarme más de ustedes. Perdí a mi familia y ni siquiera me di cuenta de cuándo pasó. Andrés, quien había estado jugando nerviosamente con su tenedor, dejó escapar un suspiro pesado. Se sentía fuera de lugar, como si fuera el único que no sabía cómo arreglar lo que estaba roto. Yo, solo huí. Siempre lo hice. Creí que la distancia me protegería del dolor, pero lo único que conseguí fue sentirme vacío. Cada vez que pensaba en ustedes, en mamá, en esta casa, me daba miedo regresar porque no sabía si habría algo para mí aquí. Ana, sentada en la cabecera de la mesa, los observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Sus hijos estaban hablando, de verdad, por primera vez en años. Los dejó continuar, sin interrumpir, porque sabía que esas palabras eran necesarias. Las conversaciones fluyeron naturalmente después de aquellas confesiones iniciales. Los hermanos comenzaron a recordar momentos de su infancia, las travesuras de Andrés, las risas de Laura, las veces que Miguel los protegió de los castigos de sus padres. Las risas surgieron de manera tímida al principio, pero pronto llenaron la habitación, trayendo consigo una calidez que había estado ausente durante demasiado tiempo. ¿Recuerdan la vez que papá intentó arreglar el techo y terminó cayéndose en el charco de barro? Dijo Laura, riendo entre lágrimas. Y mamá le dijo que lo había hecho a propósito para no terminar la tarea. Añadió Miguel, dejando escapar una carcajada. Incluso Andrés sonrió, sacudiendo la cabeza al recordar. Sí, y después me obligaron a subirme al techo para terminarlo porque era el más ligero. Todavía tengo miedo a las alturas por culpa de eso. La familia, que había llegado al velorio como extraños, ahora parecía renacer. Los rencores y la culpa aún existían, pero el amor que compartían comenzaba a cubrir esas heridas como un bálsamo. Después de la cena, mientras recogían los platos y las velas comenzaban a apagarse, Ana se levantó de su asiento. Su presencia, pequeña pero firme, hizo que todos guardaran silencio. No espero que todo sea perfecto de la noche a la mañana. No espero que olviden lo que pasó o que los problemas desaparezcan como por arte de magia, dijo, con una sonrisa suave pero llena de convicción. Pero quiero que prometan algo. Prométenme que no volverán a dejar que el orgullo o el silencio los separen. Prométenme que se elegirán una y otra vez, incluso cuando sea difícil. Miguel asintió primero, con una seriedad que reflejaba su compromiso. Lo prometo, mamá. Esta vez, no voy a fallarte. Laura tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza. Lo prometo también. Te lo debemos a ti, y a nosotros mismos. Andrés, tras un momento de duda, se acercó y puso una mano en el hombro de Ana. Lo prometo, mamá. No más escapadas. Estoy aquí, y me quedaré. Ana los miró a los tres, y por primera vez en años, sintió que su corazón estaba completo. Sus hijos estaban allí, juntos, y aunque el camino por delante no sería fácil, al menos lo recorrerían como familia. Cuando la familia se despidió al día siguiente, ya no eran las mismas personas que habían llegado. Miguel propuso organizar reuniones mensuales en la casa de Ana. Laura, emocionada, se ofreció a preparar la próxima comida familiar. Andrés, aunque un poco más reservado, prometió asistir a todas, sin importar qué. Los nietos, inspirados por la reconciliación de sus padres, intercambiaron números de teléfono y comenzaron a hacer planes para conocerse mejor. Ana, observándolos desde la puerta, sintió que había ganado.
Había arriesgado todo, incluso el amor de su familia, pero ahora sabía que había valido la pena. Mientras el sol se levantaba sobre la casona, iluminando el campo con su luz dorada, Ana sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al futuro. Porque el futuro, finalmente, le pertenecía a su familia. Un año después, el pequeño jardín de la casona estaba lleno de vida. El sonido de las risas y las conversaciones animadas se mezclaba con el canto de los pájaros y el suave susurro del viento entre los árboles. Ana, sentada en su vieja mecedora bajo el limonero, observaba la escena con una sonrisa en los labios y el corazón ligero. Miguel estaba junto a la parrilla, enseñando a uno de sus hijos a preparar carne, mientras el otro corría tras una pelota con los nietos de Laura y Andrés. Laura y su esposo organizaban los platos en una mesa improvisada, entre bromas y pequeñas risas. Andrés, con un delantal que claramente no era suyo, intentaba sin éxito decorar un pastel junto a una de sus sobrinas, quien no paraba de reírse de su torpeza. La casona, que alguna vez se sintió tan grande y vacía, ahora parecía un lugar demasiado pequeño para contener tanto amor. Desde aquel día del velorio, la familia había comenzado a reunirse cada mes. Al principio, fue difícil, las conversaciones eran tensas, los viejos rencores asomaban como sombras al menor descuido. Pero con el tiempo, la costumbre se convirtió en un puente para sanar, para reconectar. La comida, las risas y los recuerdos compartidos comenzaron a superar las heridas del pasado. Miguel, antes tan rígido y distante, había aprendido a delegar en su trabajo y dedicar más tiempo a sus hijos y hermanos. Laura, siempre buscando complacer a los demás, empezó a permitirse ser vulnerable y a pedir ayuda cuando la necesitaba. Andrés, el eterno fugitivo, había encontrado un hogar no solo en la casona, sino en la familia que antes evitaba. Los nietos, que apenas se conocían, ahora eran inseparables. Sus bromas y complicidades llenaban el espacio de una energía que Ana creía perdida. Esa tarde, cuando la comida estaba lista y todos se sentaron en la gran mesa bajo el limonero, Ana se puso de pie con una pequeña caja en las manos. La familia guardó silencio, todos atentos a la mujer que los había unido de una manera tan inusual. Quiero agradecerles a todos por hacer de este último año el más feliz de mi vida, dijo, con su voz temblorosa pero llena de emoción. No puedo describir lo que significa para mí verlos aquí, juntos, como siempre soñé. Abrió la caja y sacó un álbum de fotos hecho a mano. En su interior, había imágenes antiguas de la familia, mezcladas con fotografías nuevas de las reuniones del último año. En cada página, Ana había escrito pequeñas notas, recuerdos y mensajes de amor. Este álbum es para todos nosotros. Un recordatorio de dónde estuvimos y de dónde estamos ahora. Porque no importa cuán lejos lleguemos, siempre debemos recordar lo que nos mantiene unidos. Laura fue la primera en levantarse para abrazar a su madre, seguida de Miguel y Andrés. Pronto, los nietos se unieron, creando un abrazo colectivo que parecía envolverlos a todos. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor de su familia a su alrededor, y permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de naranja y rosa, Ana escribió una última entrada en su diario, que guardaba celosamente en su habitación. Hoy vi cómo mi sueño se convirtió en realidad. Mi familia, mi mayor tesoro, está unida nuevamente. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que ya no le temo al mañana. Porque sé que, pase lo que pase, siempre se tendrán los unos a los otros. Y eso, para mí, es suficiente. Mientras cerraba el diario, escuchó las risas de sus nietos en el jardín y el murmullo de sus hijos planeando la próxima reunión. Ana sonrió y miró al cielo, agradecida. Su misión estaba cumplida, y su corazón, al fin, estaba en paz. El futuro de la familia no sería perfecto, pero sería juntos. Y eso era todo lo que Ana había deseado.